Titulares en clave Morse. Dos titulares más cortitos antes de empezar a hablar un poco más de la actualidad económica con Victoria y con Diego. El Servicio de Impuestos Internos reporta un aumento significativo en los ingresos declarados por arriendo de viviendas, alcanzando $1.224 millones en la operación Renta 2024, impulsado por la nueva declaración jurada que debutó este año. Esta medida contribuyó a un incremento de 356% en el número de contribuyentes que declararon ingresos por arriendo, resultando en $171 millones adicionales para el fisco. 171 millones. Esto se da a partir de la ley que exige declarar ingresos por arriendo a partir de la tercera propiedad acogida al DFL2 y elimina exenciones para personas jurídicas. Y fuera de Chile, AliExpress arremete para ser la tienda china número 1 y contrata a David Beckham como su influencer. La plataforma de compras global AliExpress, perteneciente a la gigante digital chino Alibaba, anunció este lunes que realizó un acuerdo con el exfutbolista inglés David Beckham, quien será el influencer y embajador global de la marca durante un año. Esta asociación claramente coincide con la participación de AliExpress como uno de los patrocinadores oficiales de la próxima edición de la Eurocopa 2024 a celebrarse este verano en Alemania. Mi fuerte no es el fútbol. Para nada. ¿Alguien quiere comentar esto? Bien. No hay comentario. No, yo tampoco. No sé, Diego. Igual estoy viendo la serie de Beckham, quiero decir. ¿Sí? Es bien buena, sí. ¿Sí? Está buena, en Netflix. Bien. Oye. Diego, estás muteado. Nos dicen. Ahí sí. Que quería decir que quería justo también decir que la serie de Beckham en Netflix es extraordinaria para los que no han visto. Si te gusta o no te gusta el fútbol. Y dos, que creo que esto tiene que ver poco con fútbol y sigue teniendo que ver con lo que conversamos un poquito atrás, Daniel, que tiene hoy día en esta lucha hegemónica China, sí, Estados Unidos, y cómo se están moviendo estos poderes geopolíticos y el fútbol. El que no entienda que el fútbol es un movilizador de la economía mundial y ganar una posición en el fútbol es mover una pieza más del ajedrez de la geopolítica mundial. Tal cual, exactamente. Súper bueno tu análisis. Esto es parte de esta guerra que lleva varios años. ¿No es cierto? Hemos visto esta última batalla con el tema de la electromovilidad y esto es un tema geopolítico, absolutamente. Absolutamente, sí. Absolutamente. Victoria, Diego, antes de presentar a nuestro invitado, se nos quedó el tema pendiente un poco de lo que fue la semana pasada también con el tema del cobre, dólar. El dólar bajó un poco, pero sigue manteniéndose a niveles del 900. Y el cobre bajó, pero ahora también... Subió. ¿Ahora subió un poquito? Sí, por eso llegó a 900. Ya. Pero, ¿cómo se va a ver esto? ¿Cómo va a seguir viéndose este juego del dólar con el cobre? Mira, de nuevo, para siempre en el fondo contextualizar, y yo creo que también es bueno porque para que las personas cada vez que ven el titular puedan ir viendo hacia dónde va el dólar, ¿verdad? Hay dos grandes fuerzas que están tirando el dólar, una para cada lado. Sí. El cobre, en el fondo lo que hace es que cuando nosotros vendemos el cobre caro, entran dólares y el dólar baja, sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué ha estado tan volátil el dólar en relación al cobre mismo? Porque no solamente el cobre se está comprando en instancias reales, o sea, con fundamentos, empresas que en verdad lo necesitan, sino que se metió mucho la semana pasada y antepasada la especulación con el cobre. ¿Qué significa eso? Fondos que compran algo que se llama forward, o sea, que en el fondo tú compras a futuro, sí, y lo aseguras. Estábamos volviendo un poco. Claro, sí. Entonces en el fondo cuando tú haces eso, tú subes el precio, pero no es con fundamentos, no es que realmente esté la industria pensando en cuánto va a necesitar, sino que hay alguna especulación al respecto. Entonces por eso se vio esta subida-bajada tan abrupta. Y en el fondo llegamos a 8.95 la semana pasada, después subió el viernes muchísimo después de lo que se anunció en Estados Unidos y llegó a 9.15. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cobre, por un lado, mientras más alto veamos el cobre, más debería bajar el dólar, pero al mismo tiempo el dólar estamos viendo cómo avanza en relación a la tasa de interés de Estados Unidos y todo el tiempo se compara con la de Chile. Entonces, ¿qué pasó la semana pasada? La de Chile se bajó la TPM de 6,5 a 6%, que era un poco lo esperado, o sea, el mercado ya lo tenía internalizado, era lo que todos estaban esperando, pero se aseguró en Chile, dijeron,
vamos a seguir bajando las tasas, porque el Banco Central efectivamente tiene que bajar las tasas para reactivar la economía, ¿verdad? Y porque ve la inflación más o menos controlada ya. Pero al mismo tiempo en Estados Unidos dijeron, no sabemos si vamos a bajar las tasas. Claro. Entonces, esa expectativa, que los fondos están atentos a cada palabra que sale de cualquier representante de la Fed. Entonces, no es necesario que hagan un anuncio, sino que basta con que digan algo que genere una expectativa, y esa expectativa fue, chuta, capaz que este año no haya ninguna baja. Entonces, nosotros vamos a estar cada vez más pegados a la tasa de Estados Unidos, y puede que incluso nos pasemos hacia abajo. Y ahí, evidentemente, la salida de dólares, por esto que se llama carry trade, que lo explicamos la otra vez, que en el fondo, si tú me das más plata, yo te llevo la plata hacia allá, y eso hace que salgan dólares, y eso a su vez hace que el dólar suba, ¿verdad? Entonces hay que estar atentos a estos dos factores todo el tiempo. Cuando las personas vean en un titular el cobre sube, listo, el dólar debería bajar. Pero si al mismo tiempo ven cualquier señal de que la Fed no va a bajar su tasa o la va a extender en el fondo el plazo en el que la va a bajar, eso hace que el cobre suba, o sea, que el dólar suba. Claro, entonces son los dos factores que están moviendo el dólar constantemente, y uno, teniendo eso en claro, puede empezar a seguir las noticias y anticipar un poquito que sea que va a ir en el fondo pasando, o cómo lo ve. Oye, quizás cortito ahí, y quiero saber qué opináis tú de esta historia, porque la semana pasada el trader de commodities Anduril, ya que europeo, ¿cierto? Sí. Que están en el mundo de las coberturas, etcétera, decía que no sería raro que en los próximos años el dólar pudiera llegar a $18 la libra. $18. Y que hay fundamentos para decir... Lo vi. Y cuando uno dice 18, es como que pasó algo estructuralmente distinto en el mundo, porque ya no es un tema si se está moviendo un 20% arriba, y ya un 20% es una brutalidad, sino que 18 es porque fundamentalmente pasó algo, y decía que habían elementos de driver de demanda, ¿cierto? Desde el punto de vista de la electromovilidad, los chips y una serie de cosas que están pasando en el mundo, desde ya lo dije, electromovilidad, inteligencia artificial, y una escasez de oferta porque han salido productores. Exacto. ¿Cómo ves tú ese? Porque claro, uno dice $18, ahí es como casi que el dólar lo veo nuevamente, para hablar de mis 66 años, a 400 pesos. No tenemos la misma edad, entonces vos, Diego. No tenemos la misma edad. No tenemos la misma edad. No tenemos la misma edad. Es que yo no te conozco, yo no conozco a Diego físicamente, solamente a través de cómo he estado en México, y se ve más joven. Se ve más joven en el video. Bueno, ahora no tenemos video, pero en la foto y en el video te di harto más joven. Te ves bien tenido, Diego, para tus 66. Bien. Tengo 46, hombre, 46, vamos. ¿Viste? Yo tengo más, un poco más que tú, ¿viste? Oye, pero ¿sabes lo que te invierto? Ya. Bueno, mira, muy cortito. También, claro, el cobre, ¿por qué se está moviendo además? ¿Cuáles son las demandas, verdad? Uno es la demanda más tradicional que ha tenido el cobre, que es para la construcción. Sí. Y eso, en el fondo, cuando China anuncia planes de reactivación inmobiliaria, como fue lo que pasó hace 2 semanas, por la demanda habitual del sector construcción, sube, ¿verdad? Pero además hay una demanda de mediano y largo plazo que tiene que ver con la electromovilidad. ¿Y claro, por qué? Finalmente porque un auto eléctrico requiere aproximadamente 40 veces la cantidad de cobre que requiere un auto tradicional a parafina, a benzina. Claro. En el fondo, tiene... ¿Por qué? No sé, yo no soy ingeniero. Es más cableado. Es más cableado. Pero en el fondo necesita 40 veces más cobre. Entonces, esta demanda por la electromovilidad es la que hace que a futuro las marcas se estén asegurando esta oferta de cobre que requieren, esta cantidad de cobre que refieren. Y efectivamente, como dice Diego, la industria minera se plantea en torno a los proyectos que están activos y a los que están en perspectiva. Claro. Y hay muy pocos proyectos en perspectiva. Las demandas medioambientales han hecho que se ralentice muchas veces. En Chile estamos con los problemas de baja ley del cobre, problemas de agua que había hasta hace poco. Entonces, también ha habido menos producción que en otras ocasiones. Se espera que en los próximos años suba esta producción. Y por eso, en el fondo, también hay tanta avidez de tener asegurado esta cantidad de cobre que requiere la industria para la electromovilidad y para la electrificación general que
que se necesita para la carbono neutralidad que han anunciado muchísimas empresas. Sí, exactamente. Oye, ahora nuestro invitado, por favor. Sí, nuestro invitado, y solamente quería cerrar diciendo que tenemos la suerte, aunque yo no creo en la suerte, de que en Chile además tenemos cobre y litio para ese mundo de la electromovilidad. Increíble. Somos ricos en las energías del futuro. Exactamente. Dice. Ya, vamos somos pobres en la discusión nomás. Ya, pero dejamos. Sí, si no podríamos seguir hablando y se nos va a pasar la hora, que nos entusiasmamos. Día lunes llegamos muy entusiasmados. Ya, vamos a nuestro invitado. Vamos a pasar a otro tema. Primero lo voy a presentar, Mauricio Peñafiel, fundador de Lifebox y experto en Power Skills. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola, ¿qué tal, Daniel? Muchas gracias por la invitación. Oye, bienvenido a Clave Morse y yo voy a partir por lo básico. ¿Qué es Lifebox y qué son las Power Skills? Perfecto, bueno, en Lifebox nosotros somos una plataforma de aprendizaje donde estamos democratizando las Power Skills o también las llamadas habilidades blandas. ¿Y esto cómo lo hacemos? Lo hacemos a través del aprendizaje basado en cohortes, que es decir, nosotros agrupamos personas, trabajamos con empresas, las agrupamos y hacemos que durante un mes trabajen una habilidad, una Power Skill en particular, y esto a través de nuestra plataforma y también en grupos con coaches, que esto es aprendizaje en vivo. Entonces combinamos las dos cosas, autoaprendizaje y aprendizaje en vivo, que es lo que está demostrado que es más efectivo para desarrollar este tipo de habilidad. Y también con acompañamiento constante. Gracias a esto tenemos, respecto a otros tipos de modalidades, tenemos hasta 10 veces más tasa de finalización, que es una de las grandes problemáticas de este tipo de aprendizaje. ¿Cuál es una Power Skill? Las Power Skills dar ejemplos? O las más importantes Claro, en el entorno laboral. Las Power Skills son las habilidades que nos hacen humanos, son todo lo que no puede ser también reemplazados por la inteligencia artificial. Son, por ejemplo, empatía, trabajo en equipo, comunicación efectiva, autorregulación emocional, por decir algunas. Las antiguamente llamadas habilidades blandas. Así es, las antiguamente llamadas habilidades blandas que hoy, por ejemplo, estuvimos en un evento en abril que se llama Summit en Estados Unidos, uno de los eventos más importantes de aprendizaje a nivel mundial, y ya se habla de que hay un rebranding, que por eso ahora se llaman Power Skills, porque ahora toman mucho más relevancia, sobre todo con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial finalmente automatiza muchas habilidades técnicas como la programación, pero lo que no hace humano es mucho más difícil programarlo a través de la inteligencia artificial. Entonces, en este evento ya se hablaba de que es un tema mundial el que se le esté dando esta importancia, y también lo vimos en base a referentes de la industria que hablan sobre la importancia de las Power Skills. Diego, ¿tienes alguna pregunta? Sí, yo te voy a hacer una pregunta dura, Mauricio, aquí. Y recién estábamos hablando de que yo decía, oye, mira, Libertad y Desarrollo acaba de sacar un estudio que dice que si Chile sigue creciendo al 2%, le va a tomar 50 años llegar al PIB per cápita de los países de la OCDE. Y esto probablemente tiene una doble componente. Tiene una componente, ¿cierto?, respecto a nuestra matriz productiva, las inversiones que vengan, y no me quiero meter ahí, pero por supuesto que venimos hablando de productividad muy fuerte, y probablemente si queremos aspirar a un mayor crecimiento que nos lleve a una senda de mayor prosperidad a toda la población de Chile, no hemos logrado ponerle el cascabel al gato a los temas de productividad. La pregunta, en este mundo de las Power Skills, ¿qué estudios duros hay respecto de cómo influyen o cómo inciden en la productividad? Sí, bueno, hay un estudio de Deloitte que habla sobre que finalmente capacitar en Power Skills aumenta la productividad en un 14%. Y también Power Skills son, por ejemplo, cómo ser más ágil. También tiene que ver con agilidad en el aprendizaje, que es otro término que se ha venido discutiendo bastante, que es adaptarse rápidamente a las nuevas tecnologías. Por ejemplo, el uso de ChatGPT. ¿Cómo lo utilizo rápidamente? ¿Cómo dejo ciertas tal vez barreras mentales para ser más productivo? Porque yo creo que todos podemos coincidir que usar ChatGPT te hace ser más productivo, y todas las tecnologías que están apalancadas en la IA. Entonces, una de las grandes Power Skills es el agilidad en el aprendizaje y ser mucho más, y tener una gestión también emocional para ser capaz de tomar estas tecnologías, hacerlas propias y ver que la oportunidad está en usarlas y que no es algo que nos vaya a reemplazar. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que todo lo que es la inteligencia artificial y el desarrollo de agilidad en el aprendizaje pueden ayudar a hacer finalmente que los colaboradores, las empresas sean mucho más productivas. Estas Power Skills, ¿cómo se diferencian en la forma de aplicarlas y de abordarlas
con un trabajador o un colaborador, también como se dice, con respecto a los líderes, ¿ah? Porque me imagino que son diferentes formas de abordarla de un gerente general o a un jefe de un departamento a una persona que no es jefe, digamos. Sí, bueno, hay diferentes niveles de cómo se desarrollan estas power skills. Por ejemplo, a nivel de liderazgo son otro tipo, son más o sea, uno profundiza mucho más. Y en temas cuando, por ejemplo, no hay nivel de liderazgo, se aplica a un nivel más básico. Entonces, uno va haciendo rutas de aprendizaje que van en línea también con finalmente el puesto de la persona. Entonces, y ahí también otro punto súper importante es capacitar a todos y todas en la empresa. O sea, si esto no está desde arriba, también desde la gerencia general, desde los ejecutivos, como se le da la importancia que tienen, finalmente esto no resulta. Entonces también ese es otro movimiento que lo vimos en este evento. Ahí, por ejemplo, escuchamos CEOs de Coursera, de Udemy, que son referentes hoy día también en el mundo de aprendizaje corporativo, donde hoy día la importancia del aprendizaje está llegando a nivel gerencial. Entonces, por ejemplo, de los CEOs. Entonces ellos también tienen paneles de cómo se está aplicando el aprendizaje y una de esas grandes aristas son las power skills. De cómo por ejemplo, volviendo a lo que es agilidad en el aprendizaje, cómo los colaboradores hoy día se están desarrollando o están teniendo las herramientas para ser mucho más ágil en reaprender y dejar de aprender para finalmente adaptarse a las nuevas tecnologías. Yo lo pregunté, pregunté también porque me imagino que cuando ustedes elaboran este tipo de consultoría o de abordar esto en la empresa, sale mucho escepticismo también, ¿ah? De hecho, muchas veces las power skills están como en el ADN, por ejemplo, de una startup o de los fundadores de una startup y la gente de una startup, pero de las grandes compañías a veces no tanto, a veces sí, ¿me entiendes o no? ¿Cómo enfrentan ese escepticismo también que es natural, digamos? ¿Ah? Sí, bueno, yo creo que antes era más difícil. Yo diría que cuando partimos 4 años atrás no se hablaba tanto de las power skills, hoy día es más fácil. Hoy día sí se ve como que la importancia que se le están dando a las empresas. Y finalmente cómo lo trabajamos es haciéndolo súper práctico. Entonces nosotros finalmente siempre nos hemos basado en el aprendizaje en la empresa, entonces todo tiene que ser súper corto, súper fácil de aplicar. Entonces nosotros hemos adaptado la metodología para eso y también nos hemos apalancado en ciertas leyes. Hay leyes que hoy día, por ejemplo, la ley que salió el año pasado, 21.275, sobre la inclusión de personas con discapacidad, capacitar en eso. También la ley Karin, que entra en vigencia ahora en agosto, que es la 21.643. Entonces, ahora a nivel de país también se le está dando esa importancia. Entonces, por ejemplo, la ley Karen, quiero detenerme un momento ahí, que es la importancia de la autorregulación emocional. Una de las consecuencias de no tener autorregulación emocional es caer muchas veces en el abuso, en el acoso en el mundo laboral. Entonces, el adaptar también y entrenar a las personas para que tengan esa autorregulación emocional y entregar frameworks, entregar herramientas prácticas y constantes en el tiempo, puede ayudar finalmente a evitar acoso laboral, que es sumamente importante. Entonces hoy día no solamente la importancia de las power skills va en línea como de la inteligencia artificial, que hoy día hay muchas cosas que se pueden automatizar, pero no el tema de las personas, sino que también en leyes, porque la importancia ahora es transversal, no solamente las empresas lo ven, sino los gobiernos. Oye, eso, Mauricio, y ahí yo te quería hacer una pregunta y lo digo con sarcasmo y con realidad. ¿Y por qué no ponemos las power skills y ponemos el foco en el Senado? Claro. Y en la Cámara de Diputados. Bueno, buenísimo. No, y lo digo, yo lo decía recién porque hoy día, y no digo que no hay una necesidad en el mundo privado, existe una necesidad muy alta y va a seguir existiéndolo, pero donde yo veo una brecha gigante en la falta de estas habilidades es en el mundo, ¿cierto?, de los legisladores del poder legislativo, y donde muchas de las cosas que hemos estado adoleciendo después en distintas materias sociales y económicas es por la falta de no poder tener, ¿cierto?, conversaciones productivas que tengan esta autorregulación emocional en precisamente esta capa que no se habla mucho de las power skills en el mundo de lo político. No, claro. Nada, diría yo. Me encantaría. O sea, si nos pueden ayudar a llegar a la política, felices. Yo creo que daríamos un bien a Chile. Pero sí, totalmente. O sea, en el mundo... La pregunta es si hay algo que se está haciendo o no, o es todavía un espacio donde
quizás tenía un océano azul ahí para echar. O sea, en base a los resultados, me imagino que no. O si se ha hecho, no ha tenido el efecto deseado. Entonces, hay algunos que han tomado probablemente. Sí, que seguramente. se nota mucho los que sí tienen habilidades blandas, ¿Sí? o power skills. Yo encuentro que sí, como hay políticos que claramente sí tienen estas power skills. Y a medida que se acercan las elecciones toman más de eso. Y hay otros que claramente no. Entonces. Claro, si nos vamos como al gran porcentaje, yo creo que sí, hay todavía un espacio, un océano azul donde podemos entrar, así que muy buena idea. Oye, y tomando en cuenta también un poco lo que dice Diego, que se fue a la política, ¿no es cierto? Pero también te quería preguntar cuáles son las diferencias de la aplicación de estas Power Skills y de la incorporación según industria. O sea, la pregunta es la siguiente: ¿qué industria es más difícil aplicar este tipo de herramientas? ¿O qué tipo de empresa o de tamaño de empresa o qué industria, digamos, según la experiencia de ustedes? Sí, las industrias productivas. Yo creo que esas son las más difíciles porque tienen muy poco tiempo para capacitarse. Actualmente están capacitándose mucho en lo técnico. Entonces, hablando de industrias productivas que están en la producción, están en las fábricas y también en la industria minera, yo creo que ahí también hay otro tema donde se debería capacitar mucho más en Power Skills, pero también por el hecho de que es un costo para las empresas hoy día sacar a las personas y que se capaciten. Entonces, hay un costo súper grande. Y yo creo que estamos trabajando para lograr capacitar también en el mundo minero. Tenemos unas innovaciones que vamos a sacar este año. Entonces, ahí vamos a lograr finalmente disminuir los tiempos de aprendizaje. Entonces, para llegar al mundo minero que lo necesita, o sea, hemos capacitado un poco en ello, pero yo creo que puede ser mucho más extenso, pero hay que adaptar un poco la forma en cómo se hace. Pero sin lugar a duda, el mundo productivo es el mundo que hoy día es más difícil capacitar y el mundo más fácil son empresas grandes de servicio. Yeah. O banca, por ejemplo, donde las Power Skills sí son muy importantes, atienden personas. ¿Y hay diferencia entre empresas chilenas y de origen extranjero, por ejemplo, multinacionales también? Yo diría que las multinacionales van un poco más, depende de dónde sean, van un poco más avanzados en esto. Entonces, pero es parte también del crecimiento del país. Entonces, obviamente uno cuando está creciendo, cuando las empresas empiezan, tal vez capacita más en la parte técnica y se va yendo después a la parte más de Power Skills, en la medida que va creciendo la empresa y también en la medida que finalmente los presupuestos son limitados. Entonces, en la medida que la torta se agranda, uno puede invertir también más en otras cosas, que serían las Power Skills. Oye, y Diego delante mencionaba el tema de cómo esto afectaba la productividad de la empresa, cómo tú ves los resultados. Tú hablaste de un estudio de Deloitte, ¿no es cierto? Pero te quería llevar un poco más allá, cómo esto también ayuda a que las empresas sean más innovadoras, que es un tema que hoy día se requiere bastante en las compañías, grandes, chicas, especialmente con la competencia que existe. ¿Cómo esto fomenta la innovación también dentro de la compañía y que a lo mejor signifique eso, nuevos servicios, nuevos productos, nuevas propuestas? Sí, bueno, también impacta bastante. Yo creo que, y esto también está demostrado, que equipos diversos también contribuyen de mejor forma a que las empresas innoven, entonces diferentes puntos de vista. Una de las grandes Power Skills es también, va en la línea, como una de las grandes líneas, diversidad e inclusión. Entonces, comprender al otro, entender al otro, saber que las diferencias son puentes finalmente y que si yo tengo otro punto de vista, también lo entiendo. Entonces, cuando se da esa dinámica de entender al otro, entender los otros puntos de vista, saber también, y esto también es otra Power Skill, que no siempre la mejor idea va a salir del jefe, no siempre va a ser así. Entonces, el entender que todos podemos contribuir, eso ayuda finalmente y contribuye de forma como directa a que las empresas sean más innovadoras. También otro dato, empresas que tienen cultura más diversa, hoy día el 83% de los millennials prefieren ese tipo de empresa. Entonces, obviamente la innovación tiene diferentes edades, pero también hay una fuerza laboral, que son los millennials, que son bastantes, que también contribuyen en innovación, que prefieren este tipo de, finalmente, de culturas más diversas, y ahí están también las Power Skills. Ya, por último, antes de despedirnos, perdón, se me fue tu nombre. Mauricio Peñafiel, fundador de Lifebox y experto en Power Skill. Enuméranos 5 o 10 Power Skill clave, así con 1 o 2 palabras, para que la gente que recién se está incorporando las tenga claras en su mente y empiece a lo mejor a trabajarlas. Ya, agilidad en el aprendizaje, que esto es desaprender rápido y aprender nuevas tecnologías. Autorregulación emocional,
que es muy importante, empatía, trabajo en equipo, comunicación efectiva. Yo diría que esas son como, 5 que son sumamente importantes y cada vez van a ser más relevantes en el mundo actual. Súper. Diego, Victoria, ¿alguna otra pregunta antes de irnos al final? No, estoy muy de acuerdo. Yo creo que esas son las habilidades que al final... Mira, yo le decía, yo hago clases, hartas clases hago en la Gabriela Mistral y en otras universidades, y le decía a mis alumnitos que tengo de pregrado y de posgrado, pero principalmente a los de pregrado, les decía, mira, ahora has visto que algunas personas te preguntan, oye, no sé qué, tú le decís, oye, googlea, pues, como que uno le molesta, ya que, ¿cómo llego no sé dónde? Googlea o mételo al mapa, o sea, ¿cómo me preguntáis eso, verdad? En el futuro cada vez va a ser más, ¿cómo me puedes preguntar cualquier cosa que puedas meter a ChatGPT? O sea, en el fondo ya no es que te moleste que la persona no sepa, sino que te molesta que no sepa y no sepa buscar. Y cada vez va a ser más. Entonces, en el fondo yo creo que es una habilidad transversal y muy, muy, muy importante, porque ya tú dices, ¿cómo puede ser que no sepáis buscar? Si no te pido que sepas. Pero búscalo, no me preguntes. Claro, eso es ser proactivo. Claro, y habilidad de aprendizaje, en el fondo, también, como saber desenvolverte y saber buscar rápido la respuesta antes de estar preguntando todo el tiempo. Así que yo creo que es muy importante. Y oye, solo para dar un datito al final, esta semana es el Chile Day, que me imagino, bueno, quizá lo vas a ir comentando, es en Toronto y en Nueva York. Sí, tal cual. ¿Y qué es el Chile Day? Es un momento en que Chile se va a mostrar. A mí me gusta porque es un lugar donde al menos los actores que van están todos de acuerdo en que hay que mostrar Chile. Es como un partido de la selección. Absolutamente. Que por un ratito, vamos todos por el mismo lado. Sí. Sí, porque es un momento, imagínense, en el fondo van ministros, de hecho a Toronto va la ministra López, la de Obras Públicas, y a Nueva York va el ministro Marcel, creo. Y en el fondo se juntan con los fondos de inversión, tal cual. Van las AFP también y muestran todos sus proyectos. En el fondo lo que están haciendo es decir, oiga, Chile es un país... Eso es lo que en el fondo se está vendiendo. Chile es un país extraordinario, venga a invertir, venga a poner sus fondos, venga a construir. Entonces es importante y efectivamente, como dice Diego, es un momento en que todos se ponen del mismo lado y todos van a mostrar este país increíble que tenemos y que cuando se ponen de acuerdo efectivamente logramos mostrarlo así. Así que va a ser un momento importante porque también les van a preguntar muchas cosas. Entonces hay que estar atentos. A los ministros les van a preguntar por el litio, por las posibilidades de inversión, qué va a pasar con las FP. Entonces efectivamente hay que estar atentos ahí a las declaraciones que se vayan dando. Todo a puertas de la cuenta pública. Y así despedimos Clave Morse en Radio La Clave. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Diego, también desde México. Ya viene Aldea Global con Frank Huerta y Rodrigo Hurtado. Los llamo a revivir todo nuestro episodio, nuestro podcast Clave Morse en Spotify. Además de invitarlos a las redes sociales de Radio La Clave. Y que ahora empezamos a estar muy activo en LinkedIn, aprovecho de decir. Así que todos sigan en LinkedIn a Radio La Clave. Inmediatamente. ¿Ya? Y además escucharnos de 9 a 10 de la mañana a través del 92.9 FM en nuestro sitio web radiolaclave.cl. Rápidamente, mañana tenemos como invitado a Miguel Lorca, economista senior del Observatorio de Contexto Económico, y a Martín Venegas, gerente comercial de Terra. No alcanzo a leer Terra, pero en nuestra área de sostenibilidad. Y además nos va a acompañar Stenka Estudillo, directora ejecutiva de Sistema B. Chao, Diego. Buena semana a todos.